8:16 de la mañana está con nosotros José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio, un placer estar aquí. Bueno, desde la última vez ha habido estas sanciones hacia el otro lado ya, desde Rusia a Estados Unidos, en aquellas famosas declaraciones de Jen Psaki que decía no quiere ir Biden de turismo a Rusia. ¿En qué punto estamos ahora mismo de ese cruce de sanciones, pequeñito desde Rusia, muy potente desde Occidente? ¿Qué es lo que llama más la atención? ¿Dónde está ahora mismo el foco en esas sanciones y qué daño están haciendo ya? Bueno, las sanciones están haciendo daño a la economía rusa y yo creo que los indicadores económicos lo muestran claramente. Y también las sanciones europeas están haciendo daño a Europa, las sanciones del Reino Unido están haciendo daño al Reino Unido y las sanciones americanas están haciendo daño a la economía norteamericana, pero cada una según la exposición que tiene hacia la economía rusa. Europa, la Unión Europea, su tercer socio comercial es la Federación Rusa, solo por detrás de China y Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier efecto de sanción rusa hacia la economía europea o cualquier efecto boomerang que las sanciones europeas puedan tener sobre la propia economía europea, pues afectan muchísimo más. Ahora mismo, ¿dónde está la batalla? La batalla está en los despachos. Ahora mismo la batalla está en ver si la Unión Europea va a considerar seriamente el cortar el suministro o la importación de gas y materias primas desde Rusia con todo lo que eso supone. Y por otro lado, el Kremlin podría adelantarse, como ya anunció, y cerrar ellos mismos el gas. Es decir, puede que como clientes no querramos entrar en la tienda rusa para comprar el gas, pero puede también que Rusia nos cierre la tienda y no podamos entrar a comprar gas. Entonces, ahí estamos jugando ya con temas muy importantes a nivel macroeconómico y países, economías enteras de la Unión Europea que se pueden ver muy seriamente afectadas, como es el caso de la primera economía, que es la economía alemana. Con la llegada además de la primavera, del fin del invierno y del frío, podría estar jugando Europa con esas escasas reservas, entre 20 y 28 días que tendría el conjunto de los países europeos, sobre todo el norte de Europa, para intentar llegar y presionar más en esa parte final del invierno. Bueno, todo cuenta, ¿no? O sea, Vladimir Putin quería celebrar la victoria sobre Ucrania el 7 de mayo, que es el día de la victoria de la guerra patria, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Todos prevén que para la primavera se haya acabado el conflicto. La Unión Europea está estirando el chicle todo lo que puede y está contando con las últimas reservas que pueda tener almacenadas en la Unión Europea, o está contando también con suministros que, aunque sean más caros, puedan venir de otros sitios, como puede ser Qatar, como puede ser Estados Unidos o como pueden ser otros países exportadores de gas. Obviamente, todo lo que no venga por la tubería es más caro. Y por otro lado, la infraestructura europea tiene que adaptarse y eso pasa por tiempo e inversión. Entonces, aunque haga más calor en primavera y aunque tengamos menos dependencia del gas, la industria manufacturera europea o la industria de bienes de equipo o sofisticada europea va a necesitar energía para no encarecer los precios. Estamos viendo cómo se están trasladando las sanciones y se está trasladando este miedo en los mercados en nuestra economía real. Cuando vamos a comer el menú del día o cuando vamos al supermercado, estamos viendo que el transporte hace encarecer el precio de los productos o el precio de los insumos que estamos tomando. Y eso lo estamos notando en la economía real. Bonos. Parecía ayer que se había solucionado ya el pago de esa deuda, que podía haber iniciado una especie de inicio de default muy inicial con esos 117 millones de euros, pero sobre una deuda de 150.000 millones, es decir, que era como el chocolatillo del loro, es que ni daría el chocolate. Pero parece esta mañana está diciendo S&P que, aunque el pago se ha ejecutado, el cobro está teniendo problemas. No está diciendo que no se haya recibido o que... no está diciendo más que es que está habiendo problemas con ese cobro por parte de los acreedores y además está añadiendo que ese pago en rublos puede dar la opción de ejecutar una moratoria de 30 días más para que los acreedores le digan a Rusia esto no es lo pactado, tienes que subsanar. Parece extraño que un acreedor que ya tenga dinero en el bolsillo vaya a poner muchas pegas con el riesgo de que no te paguen nada. Pero las sanciones pueden llegar al punto de que esos cobros puedan estar ahora mismo en el aire. Podría ser. En efecto, tenemos que ver la moneda o la divisa en la que se producen los cobros, porque ahí entraría a jugar el Estado miembro, ya sea Estados Unidos, Reino Unido o Gran Bretaña. Habría que ver la nacionalidad del operador que procesa los pagos, si es una entidad norteamericana, del Reino Unido o europea, y habría que ver también la finalidad o a dónde van esos pagos, es decir, la identidad del acreedor final.
Rusia, si tiene la obligación contractual de hacer el pago a quien luego lo debe distribuir, habría cumplido, habría honrado sus obligaciones. Parece que lo habría ejecutado en dólares americanos como estaba previsto. De haberlo hecho en rublos, podría haberse entendido como un incumplimiento contractual. Sobre todo en derecho anglosajón, no es como el derecho continental europeo, donde tú pues, satisfaces la deuda y bueno, se te hace una especie de compensación o de revisión para ver si ya has cumplido o no has cumplido. En derecho anglosajón, si tú dices que tienes que cumplir en US dollars, tienes que pagar en dólares americanos. Un cambio en cómo pagas podría ser una alteración unilateral del contrato y por lo tanto podría activar determinadas cláusulas de terminación o de incumplimiento o de indemnización. Por lo tanto, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta y hay que hilar muy fino. Si JP Morgan hubiera cobrado en US dollars y JP Morgan a su vez se lo hubiera pagado a Citi para que Citi hiciera la distribución, quizás estén ahora en proceso de obtener las licencias necesarias por parte de las autoridades involucradas, que son más como hemos visto. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista europeo, desde el 28 de febrero, las instituciones europeas y los operadores europeos no pueden gestionar, ni pueden transferir, ni pueden ayudar al Banco Central de Rusia en todo aquello que tenga relación con reservas o con activos del Banco Central de Rusia. Estos bonos son bonos del Estado y en principio los paga el Banco Central. No son bonos de entidades privadas como puede ser Gazprom o como puede ser Lukoil, sino que son bonos que vienen directamente de las arcas del Estado ruso que suelen estar en el Banco Central. ¿Qué se puede esperar en cuanto a sanciones? ¿Qué más pasos pueden producirse en las próximas semanas? ¿Qué queda? Bueno, todavía queda mucho. Las sanciones europeas han sido con precisión quirúrgica. Ahora se ha empezado por los bienes de lujo de más de 300 euros. Es decir, curiosamente no podrías exportar ropa de bebé con un valor por pieza de más de 300 euros a Rusia porque nuestras autoridades entienden que con eso se castiga a los oligarcas. Sin embargo, puedes importar todo el gas ruso que quieras, que es lo que realmente le está financiando la guerra a Putin. Por lo tanto, muchas empresas europeas y economías europeas están viendo el impacto colateral de lo que es el conflicto de Ucrania, sin entender muy bien por qué les afecta a ellos. Y sin embargo, otras industrias europeas, que son mucho más estratégicas, siguen operando con Rusia para dar un servicio a la economía europea, pero sin embargo siguen financiando a Moscú y Moscú probablemente con ese dinero esté financiando la guerra. Por lo tanto, tenemos ahí una dicotomía importante. ¿Queda espacio para más sanciones? Pues queda espacio para muchísimas más sanciones. Hemos empezado a cortar el jamón y no le hemos dado ni la vuelta. Aún quedan las sanciones de la energía, las importantes. Todavía quedan sanciones a las materias primas, que no sean el gas. Todavía quedan sanciones importantes a todas aquellas materias que tienen limitación restringida. Todavía quedan sanciones sobre el sector financiero, que lo han ido tocando también de forma muy precisa, porque las instituciones rusas tienen una presencia importante en la Unión Europea. Por ejemplo, grandes bancos rusos que están establecidos en la Unión Europea, las sanciones que afectan a esos bancos rusos no afectan, porque así lo dicen las sanciones, a las subsidiarias, a las filiales de esos bancos rusos en la Unión Europea. Bancos que les ha sido retirado el SWIFT en Rusia, que son 7 entidades, podrían seguir operando sus filiales, sus subsidiarias en Europa, porque no se les ha desconectado el SWIFT. Por lo tanto, se está haciendo mucho daño a la economía rusa, pero hemos empezado con las sanciones. ¿Hasta dónde podemos llegar con las sanciones? Pues cojámonos las sanciones que tiene impuestas la Unión Europea contra Corea o aquellas que tiene impuestas Estados Unidos contra Cuba, que son las más férreas, las más agresivas, y de ahí para abajo pues estamos ante una situación donde todavía queda alcance sancionador y donde queda margen sancionador para ir sancionando. También es verdad, José Antonio, que si yo meto todo el paquete de sanciones ahora contra Moscú y lo pongo al nivel de la República de Corea, Popular de Corea, que es Corea del Norte, no habría ningún tipo de disuasión por parte de Putin para seguir con el conflicto o llevarlo más allá de las fronteras de Ucrania. Por lo tanto, según vamos viendo que la escalada del conflicto bélico va aumentando, vamos imponiendo nuevas sanciones. Si las pongo todas de golpe, entonces no tengo margen disuasivo o disuasorio para que Rusia no siga escalando el conflicto. Pero con lo que hay ahora, y para terminar, ¿es suficiente como para mandar a default la economía rusa? Bueno, yo entiendo que aquellos que tienen exposure ruso ahora mismo tienen un problema. La buena noticia es que Rusia tiene una deuda relativamente pequeña, solamente un 20% de su PIB.
Si lo comparas con España, pues están bastante saneados. España en concreto solo tiene una exposición de 800 millones de dólares con respecto a la deuda rusa. Países como Italia, concentradas en instituciones de crédito muy particulares, Unicredit, tienen exposiciones de 25.000 millones de dólares. Austria, que no es una gran economía y que su sistema bancario no es tan fuerte como puede ser el nuestro o el italiano, tiene una exposición de 17.000 millones de dólares. Por lo tanto, mandar la economía rusa al default podría elevar, sobre todo el presidente de la República de Italia, que ha sido presidente del Banco Central y gobernador del Banco Central de Italia y conoce muy bien todos estos temas, le dará una pensada antes de reunirse con sus colegas europeos para ver cuál puede ser el efecto en su economía y en su sistema bancario por la acumulación del riesgo que hay en determinadas instituciones financieras que son sistémicas en Europa, pero sobre todo en Italia. Por lo tanto, todos estos juegos o todo este puzzle que es muy complicado, donde tenemos derivadas económicas, sociales, geopolíticas y de política interna de cada uno de los estados, son fundamentales a la hora de coser esas sanciones. Pues muchísimas gracias por ese análisis, José María Viñal, socio de Square Patton Box y director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Buen fin de semana, buen día, buen negocio. Un placer, José Antonio, igualmente. 9:27, vamos a la bolsa.